edición especial de Dueño del Tiempo a Puro Folclore. Agradecer a Patio de Alondras por, obviamente, brindarnos la posibilidad de charlar un ratito con Miguel Vilca, que se va a estar presentando, repito, este sábado en Patio de Alondras, el segundo encuentro de charanguistas, que en un ratito nada más Miguel Vilca nos va a estar comentando un poco de qué se va a tratar ese hermoso encuentro. Este sábado, en nuestro programa de Dueño del Tiempo a Puro Folclore, recuerden que estamos todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, va a estar seguramente, falta confirmar del todo, pero seguramente T. Crespo Irigoyen con nosotros también, porque él también va a ser parte de ese segundo encuentro de charanguistas ahí en Patio de Alondras. Bueno, vamos a ver si tenemos la comunicación con el señor Miguel Vilca. Obviamente esto va a ser en vivo, lo vamos a estar llamando, a ver si tenemos la posibilidad de charlar un ratito con Miguel Vilca. A ver, lo estamos llamando al señor Miguel Vilca. No sé si lo tenemos al aire. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, Martín, sí. Bueno, qué grande, Miguel. Bueno, en principio, mil gracias. Mil gracias por tomarte la molestia de charlar un ratito con nosotros aquí en esta edición especial de Dueño del Tiempo a Puro Folclore. Que se viene un encuentro hermoso, el segundo encuentro de charanguistas aquí en nuestra ciudad, en Patio de Alondras. Pero bueno, quiero que me comentes un poquito antes de ir a ese encuentro que va a estar presentándote este sábado a partir de las 21 horas. Pero bueno, quiero conocerte un poco y también la gente quiere conocer un poco más de vos. Cómo nació este amor por el charango, cómo inició esa vida charanguista, si se puede decir de esa manera. Bueno, te cuento que soy de Jujuy, de San Salvador, y tengo familia de La Puna, de Jujuy, que es de Yavi. Y de muy chico, un tío alguna vez me acercó un charango a las manos, Ajá. y yo ya para entonces tocaba piano y guitarra en el Conservatorio de Música de San Salvador de Jujuy, pero cuando agarré el charango no podía tocar nada, ¿no? Y esa sensación de que era un instrumento que tenía otra lógica distinta a la de un piano o una guitarra, donde los sonidos se ordenan de graves a agudos de derecha a izquierda, ¿no? En el caso del piano, Ajá. o de la guitarra de arriba a abajo, y el charango en cambio tiene una lógica alternada de las cuerdas, es decir, más similar arpa, en el que Sí. vos tenés un sonido grave al medio, el siguiente más grave es la quinta, el siguiente es la segunda, la cuarta y la primera, es todo alternado. Claro, Y, Y los, cataca, ¿no? los golpes son diferentes a una guitarra, además del charango. Por más que uno la mano. Yo te hablo de ignorante, porque yo no sé tocar la guitarra, sé tocar el bombo nada más. Pero el movimiento que uno hace con la mano, de lejos uno puede ver que está como la guitarra, pero no, nada que ver. Aparte, ¿cuántas cuerdas tiene el charango? Claro, el charango tiene 10 cuerdas que Claro. se ordenan en 5 pares de dobles, y eso le da también una fisonomía al rasguido muy particular, ¿no? Como muy lleno el rasguido, y es un instrumento agudo que por excelencia es rasgueador. Entonces cuando tuve contacto con este instrumento, cuando tendría unos, no sé, 9, 10 años, le pedí a mi familia tener uno. Entonces, cuando salí de la primaria, mi familia amorosamente me regaló un charango, y desde ahí hasta ahora no dejo de tocar el instrumento. Tuve posibilidades de vivir en Bolivia, viví en La Paz, Ajá. Cochabamba y Potosí durante un año y medio. Recibí allí en Bolivia un premio que es Charango de Oro el año 2013, en Mirá categoría qué bien. internacional, que se hace en Aiquile, un festival y, digamos, una especie de conciertos a la Ah, noche, y los maestros premian a diferentes intérpretes. En ese caso yo gané ese año, y para mí fue un incentivo muy grande para seguirme dedicando al claro. instrumento en aquel momento. Después volví a Jujuy, terminé el profesorado de música, luego me vine a vivir a Buenos Aires, aquí terminé la licenciatura en folclore y ahora me encuentro haciendo la licenciatura en composición musical. Está radicado en El Buenos año Aires vos ahora. pasado, estoy radicado, sí, actualmente en Capital, Ajá. más que nada por motivo de estudio y trabajo, pero permanentemente regreso a Jujuy. Claro. ¿Y Y bueno, cómo? y el año pasado tuve la posibilidad de visitar, bueno, Europa. Estuve en Alemania, en Islas Canarias y en Viena el Ajá. año pasado y parte de este año.
llevando la música del charango y presentando mi primer disco, que es Alegrito hay ser, que bueno, algunos de los temas de ese disco los vamos a interpretar ahora en el encuentro de charanguistas. Ajá. Y el encuentro de charanguistas, porque obviamente ustedes están el sábado acá en Patio de Alondras, pero creo que visitan otras Así es. ciudades antes. Sí, el encuentro se realiza en 4 ciudades. El primer día es mañana, justamente jueves 30, Ajá, en Azul, mirá. En Cerquita, Azul. cerquita de acá, ¿eh? Luego, Cerquita de acá. ¿Conoces Azul? cerquita. Conozco, sí, sí, conozco. Ya estuvimos en el primer encuentro, yo fui parte del primer encuentro, Ajá. y también se hizo en las mismas 4 ciudades, así que sí, logramos conocer. ¿Y cómo se dio esto Y de, perdón, de los encuentros de charango? ¿Cómo se dio la bueno, idea? uno dirá, ¿no?, que el charango de repente es un instrumento más bien tradicional del territorio andino, ¿no? Entonces Sí, es más habitual escucharlo en el norte de Argentina, en Bolivia, en Perú. Pero bueno, felizmente el charango es un instrumento caminante, ¿no? Errante, así como lo fue en espalda de los arrieros. Hoy sigue siendo un instrumento que por ser pequeño y demás va viajando en la mochila de muchos viajeros. sí. Y es así que llegó a manos de Pieri Saldaño, por ejemplo, de Atilio Mieri, de Manu Fubel, que son charanguistas ahí de provincia de Buenos Aires, de algunos de Tandil, otros de Olavarría, Ajá. y ellos que, bueno, llegaron a conocer el charango, sea por grupos emblemáticos, como podemos nombrar Jarcas, podemos nombrar de repente Sabiandina, grupos tradicionales de la música andina, conocieron el instrumento ahí y desde que lo conocieron empezaron a viajar al norte de Argentina, a Bolivia, a conocer, a comprarse instrumentos y han desarrollado un profundo amor por el instrumento y por supuesto han empezado a incorporar el charango a formaciones locales, ahí en Olavarría, en Claro. Azul, en Tandil. Hay grupos folclóricos que integran el charango, entre ellos Facón, por ejemplo. Sí. Bueno, hay como una necesidad de incorporar el instrumento a estas músicas, y empieza el charango a dialogar con la chacarera, con la samba, con las Claro. músicas nuestras, ¿no? De acá de Tal cual. Argentina. Y entonces este encuentro un poco lo que pretende es reunirnos, compartir información, compartir experiencias con todos los que tocamos este instrumento, este, y además de eso poder ofrecer un concierto específicamente del charango, que bueno, Claro. no existen muchos festivales y nada que sean específicamente de charanga, mucho menos acá en Argentina. Por Sí. ahí en Bolivia, en Perú, existen más conciertos y más actividades en torno al charango, Claro. pero acá en Argentina estos últimos años empezó a haber, de hecho el año pasado se hizo el encuentro de charanguistas en Cosquín, el encuentro de charangos ya se hace hace ¿Estuviste ahí en 5 años. Cosquín? ¿Estuviste ahí en Cosquín, en No ese pude, encuentro? no pude estar, tenía la invitación de Pachi Herrera, que es quien organiza allí, Ajá. también es jujeño Pachi, pero no pude estar el año pasado por motivos de que yo tenía otros compromisos. Este año estamos viendo de poder ser parte, pero en nuestro país existen varios encuentros de charango. Hay otro en Claro. Rosario, hay otro en Mendoza, donde sí estuve el año pasado. Hay encuentros de charanguistas acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Se está haciendo como una serie de Tiene una encuentros. movida bastante importante por lo que me estás comentando. Sí, felizmente en nuestro país el charango en este momento está teniendo como una ebullición muy particular y muchos intérpretes, mucha gente grabando con el disco. Y por supuesto esto se debe a que hemos tenido dos principales referentes argentinos que han tocado el charango, entre ellos Jaime Torres Ajá. y bueno, y sin duda en estos últimos años Santolaya, ¿no?, que ha de alguna manera visibilizado el charango y en particular el ronroco en su proyección mundial, ¿no?, a Claro. través de las películas, a través de los videojuegos. Ujú. A él ha hecho que el instrumento esté en el oído de un montón de gente que por ahí no conoce ni siquiera el folclore, pero Ujú. que llega al charango y le interesa el instrumento porque realmente es un instrumento con una sonoridad auténtica, única, y que bueno, inmediatamente nos remite a una sensibilidad y nos sitúa en el territorio andino. Claro. La gente que va a ir al patio de Alondras, ¿con qué se va a encontrar? El charango en sí, también, otra pregunta. ¿Es solo para folclore? Bueno, Dos preguntas. ya Primero, hoy en día, uno, ¿qué se va a encontrar la gente sí. cuando vaya al patio de Alondras? Y después, cuando puedas, si querés, me contestás eso, lo que te pregunté último. Sí, bueno, la gente se va a encontrar con un charango muy diverso, ¿no? Ajá. Porque el charango tiene esa plasticidad de dialogar con diferentes músicas. Ujú. Pensemos que ya Divididos tocaba con Jaime Torres y grabaron
que ves, bueno, un montón de temas. Ya el charango está en el rock, se ha grabado charango tango, se ha grabado charango jazz, se ha grabado charango folclore, se ha grabado música clásica en charango, se ha grabado música, así, conozco, hay rusos que están tocando charango, hay Mira, japoneses, hay chinos, hay gente de todo el mundo tocando charango y cada persona y cada cultura, por supuesto, que hace su música claro, con el instrumento. Entonces, felizmente un instrumento, digamos que se amolda a la sí. necesidad y a la búsqueda musical de la gente y es un instrumento, como te decía antes, pequeñito, muy cómodo para acompañarte y entonces viajar y Claro. entonces realmente un instrumento muy, muy práctico. En Ujú. sí, no es lo mismo que tocar un contrabajo o un cello, que es mucho más grande. El charango es bastante portátil y cómodo, En el entonces tamaño medio un buen parecido al compañero. ukelele. Sin duda, sí, sí, claro, son medio primo hermanos con el ukelele, con el cavaquinho brasilero, con el cuatro venezolano, con el timple canario, que justo a propósito de eso hemos grabado con un timplista de las Islas Canarias de Tenerife y Ajá. está por salir ahora este 3 de mayo un videoclip de un tema mío que se llama Mamita de Labra, que también a la audiencia si gustan escuchar, esto va a salir el domingo próximo por Ah, YouTube. ah, Así que bueno, sí, es un instrumento. en tus redes sociales. Sí, sí, en mi canal de YouTube pueden encontrar ese video que va a salir este domingo también, este, que bueno, tiene que ver con tocar, hemos tocado junto con un timplista, Ajá. alguien que toca el timple, un instrumento muy parecido al charango, que tiene también 5 cuerdas. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué es eh, el timple? Porque yo te digo la verdad, es la primera vez que lo escucho nombrar, el timple. Es un instrumento tradicional de las Islas Canarias Ajá. y por ser las Islas Canarias un lugar bastante pequeño en sí mismo, realmente no tiene tanta difusión el timple como lo puede tener el charango, ¿no? Que Claro. de repente hoy ya por lo menos la palabra y la idea más o menos todas las personas lo tienen, ¿no? Al instrumento. Sí. Pero el timple sí es bastante menos conocido, pero muy parecido al charango en su fisonomía, en su tamaño, es también pequeño, tiene 5 cuerdas en vez de tener 10 dobles, tiene 5, digamos, pero las técnicas de rasgueo, trémolo, punteo, todo es muy parecido. Y tuve la posibilidad de grabar con un timplista, y es la primera vez que se graban los dos instrumentos Ajá. juntos en una producción, bueno, así que muy felices de haber podido hacer ese encuentro de dos culturas no tan lejanas, pero que a la vez tienen esto en común, el gusto por los instrumentos pequeños y de cuerda. Claro, está bien. Bueno, entonces, el recorrido es Azul primero. Mañana, ¿cuándo están en Azul entonces? Mañana jueves, el día viernes vamos a estar en Tandil, el día Ajá. sábado ahí en La Madrid, ¿no? Y el día domingo, me parece, es Olavarría. Ok. Ese creo que es el itinerario, si no recuerdo mal. Eh, Acá están el 2 de mayo en Patio de Alondras. exacto, exacto, el 2 de mayo, el Ajá. día sábado. El día sábado. Acá están el día sábado. Así es. Así es, y son en las 4 ciudades y en cada ciudad va a haber diferentes charanguistas Sí. locales de cada ciudad. Con, Entonces, con los si que te, la con los que gente te quiere encontrás, acompañarnos, sí, con los que te sí. encontrás en el lugar, estos diferentes charanguistas, ¿vos los conocés a todos? O, no sé, por ejemplo, acá en Tandil que tenemos a Crespo Irigoyen. Sí, a él lo En esos conozco. encuentros, ustedes, todo lo que se encuentran, valga la redundancia, en este encuentro, ¿se conocen todos o hay artistas que vos vas y te encontrás en ese momento nada más? Bueno, hay muchos que no conozco. Ajá, Nosotros el primer año que se hizo, participaron alrededor de 5 charanguistas de ahí locales en Tandil. sí. Y este año creo que hay muchos más. Me parece que no sé si son algo así de 10 charanguistas, algo así que proyectos que ya están confirmados. Si no estoy equivocado, porque también estas últimas horas te cuento, se han ido sumando mucha gente que al enterarse del encuentro le escribieron a los organizadores y fuimos buscando la manera de que todos participen, porque justamente el encuentro tiene esa característica, ¿no? Claro, De ser abierto, de ser, de permitir la posibilidad del intercambio y de que nadie quede fuera, digamos, ¿no? De no ser sí. excluyente, sino más bien de sumar. Y bueno, mucha gente, incluso hay un charanguista amigo de Paraná que se está por venir para participar del encuentro, hay gente de Ujú, Buenos Aires que va a ir, de Capital para allá, es decir, se va a mover la gente que le interesa el charango y le claro. gusta la cultura de la música, así que va a estar bonito, estamos muy entusiasmados de que se pueda hacer. Claro, el público, entonces, cuando vaya a ese encuentro,
se va a encontrar con una variedad muy amplia y a su vez también en la música, por lo que vos me estás comentando, diferentes matices. Te digo porque la gente en común, el que no está en la música pero le gusta ir a escuchar música, el charango básicamente como que lo asocian a la festividad, ¿viste? Al carnavalito y a esas cosas. Y no es todo eso. No, sin duda. Como te digo, ya el charango hoy en día se ha grabado tango, se ha grabado samba, se ha grabado rock, se ha grabado cumbia, se ha grabado cuarteto, se ha grabado de todo, porque Claro. pensá que a cada lugar que ha llegado, cada lugar lo ha asimilado a su música. Ajá. Algunos de los charanguistas también está tocando estilo, huella, triunfo, músicas tradicionales de la provincia de Buenos Aires. Es Sí. decir, no es un instrumento que, digamos, si bien tradicionalmente lo conocemos y lo situamos en el territorio andino, ya es un instrumento que hoy en día está tocando otras músicas también y de una manera maravillosa. Claro. Así que sí, invitar a la gente que se llegue también si no viene del universo folclórico o si no solo le interesa la música folclórica, se va a encontrar estas noches de charanguistas con bueno, un repertorio muy variado y Ajá. además con diferentes propuestas. Va a haber desde niños, jóvenes, adultos, gente mayor, grupos de sicuris, va a haber un montón de variedad de propuestas Ujú. en los que el charango va a ser sin duda el eje central. Sí. Pero bueno, van a ser 4 noches muy lindas, así que si tienen ganas también de ir a otra de las noches, además de Pato de Alondras, buenísimo. Y en Pato de Alondras va a estar hermoso. También estuve viendo ahí el Instagram del lugar y me parece hermoso ahí No, no Patio de lo Alondras. conoces, no lo conoces. No lo Ah, conozco. es hermoso, es hermoso, es hermoso. Aparte la atención que brindan ahí, y de bueno, aprovecho para mandar un saludo a José, que bueno, que nos hizo el contacto como para poder charlar un ratito. Sí, agradecidos ahí con Josefina, sí me escribió ella anteayer, me parece, y sí, la verdad que han elegido un lugar maravilloso para que se realice el encuentro, porque justamente en ese clima íntimo y en ese clima Sí, eso te iba a de decir, porque una es muy onda es donde cercana, la gente está muy cercana ahí, ¿viste? y eso es lo más lindo en estos tiempos, ¿no? Donde necesitamos tal vez ese cobijo del encuentro. Que por ahí me recuerdo que en Tandil el anteaño, cuando se hizo el primer encuentro, creo que se hizo en un teatro en aquel momento, fue lindo también, pero de repente fue, bueno, es distinta la sensación del teatro y la distancia entre el público y los que tocamos. Por ahí está bueno este tipo a mí por lo menos me gusta más la cercanía Ujú. y que se genere esa complicidad, digamos, ¿no? Entre el público y los que estamos tocando Claro. porque finalmente el instrumento es un instrumento popular, ¿no? Y no es lo mismo que escuchar una orquesta o ir a escuchar un concierto de música clásica. Esto tiene más otra fisonomía, sin embargo, se puede tocar de todo tipo de música. Claro, tal Así que cual. bueno, las y los esperamos ahí en este segundo encuentro de charanguistas que se va a realizar el 30, primero, 2 y 3 de mayo en estas 4 ciudades, Azul, eh, La Madrid, Ujú. Tandil y Olavarría. Yo la barriga. Bueno, no te quito mucho más tiempo porque yo sé que tenés un montón de cosas para hacer. Si vos me decís, yo mira, estoy hora y hora y hora porque te puedo ya preguntar un montón de cosas sobre el instrumento que lo he escuchado miles de veces, pero no lo conozco y soy muy curioso para entender un poquito más de lo que me da ese instrumento como al oído, ¿verdad? Así que, pero bueno, no te Ujú. quiero quitar más tiempo, porque sé que tenés cosas para hacer. Pero encantado, Martín, en otro momento podemos hacer una llamadita Sí, por y conversamos favor, incluso más adelante, pasado el encuentro, por favor. o mientras se realiza el encuentro también, si hay posibilidad de visitar tu programa, por mí Sí. encantado. Mira, Y de que podamos charlar y hacer música en vivo, me encantaría. este sábado yo tengo el programa de 10 a 12 del mediodía. Yo sé que para muchos artistas es temprano, vienen igual de todas maneras. Seguramente que venga Crespo, Irigoyen, Ajá, que va a estar también presente ahí. Pero bueno, si estás en Tandil y a esa hora y te querés venir, pero por mí no estaría tengo buenísimo. ningún Yo problema. como un poco, yo como un poco voy a estar, digamos, a la disposición y a lo que me digan los organizadores. No sé cuál será todavía el plan que ellos tienen, pues nosotros Claro. vamos a alojarnos en Azul. Ajá, Entonces, de Azul vamos a ir a Tandil y no sé a qué hora iremos, claro. pero si logramos coordinar todo, con gusto te visitamos ahí. Yo voy a decirles que me encantaría visitar el programa, así también charlamos ahí
más tranquilos y con todo el tiempo. No, y aparte a mí Porque también es me lindo compartir. gusta tener el instrumento cerca, ¿viste? Tener el instrumento cerca, poder escucharlo y demás. Que es lo lindo. Es otra cosa, sí, Claro, es lo tal lindo, cual. sí. Bueno, igualmente nos vemos seguramente en la noche ahí Sí, en Patio de Alondra. ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Nos vamos a conocer personalmente. Quédate tranquilo, Miguel. Bueno, Martín, un gusto y cariño y saludo a la audiencia y bueno, las y los esperamos ahí el día 2 en Patio de Alondras, creo que es a las 21 horas, A las 21 así que horas. bueno, a que lleguen a comerse algo rico, a disfrutar de buena música y de celebrar el encuentro, que es lo que nos mantiene de alguna manera el corazón y el espíritu fuerte, ¿no? Entonces, Tal cual. invitarlas a eso. Bueno, Miguel, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber tomado tu tiempo, regalarnos tu tiempo como para poder charlar un poquito y conocerte un poco más. Así que bueno, nos vamos a estar reencontrando el sábado entonces ahí en Patio de Alondras. Así es, nos vemos Martín, las esperamos y los esperamos en Patio de Alondras este próximo sábado para el encuentro de charanguistas, el segundo. Dale, abrazo, abrazo grande, muchas gracias. Abrazo. Adiós, chao, chao. Muy bien, entonces ahí pasaba la palabra de Miguel Vilca, Miguel Vilca, a quien escuchamos de fondo, mirá. Mirá qué lindo que suena, che, dale, mirá. Este es un material que lo pueden encontrar en las redes sociales de Miguel Vilca Charango, Patailana Trio Live Section. Miguel Vilca, Luca Pinto y Lautaro Estela.